Muy buenas amigos, bienvenidos a este nuevo video en el cual vamos a estar haciendo el primer delivery de suscriptores. Bien, les quería agradecer muchísimo a todos los que han participado más gente de la que yo creía y todos han tenido muy buenas ideas, me han recomendado discos muy buenos que demuestran la calidad de estilo que tienen los suscriptores de este canal. Bien, así que les agradezco muchísimo. Pero el ganador de esta semana es el amigo Kiwas o Kawas, como se diga, bien, que eligió uno de los mejores discos de la historia, bien, como habrán visto en la descripción, In the Court of the Crimson King. Una maravilla, bien. Le quiero agradecer mucho, Kawas, genio, discazo. Compartí el video, así le seguimos dando rueda a esto, así que muchas gracias por participar. Bien, yendo al disco, ustedes recordarán que en videos anteriores, bien, yo siempre digo que un género no nace de un solo disco o de un solo artista. Bien, el nacimiento de un género es algo más armónico, no algo tan contundente, no es que aparece un disco y nace un género. Bien, salvo que seas In the Court of the Crimson King y estemos hablando del rock progresivo. Bien, ¿por qué digo esto? Vamos a comparar géneros anteriores y vamos a comparar tal vez el más conocido de todos, que es el hard rock. Bien, se dice que el primer disco de hard rock es Are You Experience de la Jimi Hendrix Experience. Bien, que es el primero al cual se le da la importancia justa a la guitarra y se comienza a componer desde ella. Bien, por eso se le da tanta importancia a ese disco. Pero si uno escucha ese disco del año 1967 y escucha, por ejemplo, el debut de Led Zeppelin del año 1969, 2 años después, parecen dos géneros completamente diferentes. Uno más cercano al blues base y otro más cercano al hard rock duro que iba a ser el padre del heavy metal. Bien. Esto se puede decir de casi cualquier género, pero con In the Court of the Crimson King y el rock progresivo surgió algo que creo que es único en la historia. Que el primer disco de un género ya traiga lo mejor y lo peor de ese género y que parezca un disco de las mejores épocas de dicho género. Bien, esto no parece algo del año 1969, parece algo del año 1973. Y uno dice, bueno, son 4 años de diferencia nada más. Pero en esas épocas, en esas décadas, 2 años de diferencia te creaban 5 géneros diferentes, ¿bien? Porque estaban haciendo el rock, ¿bien? Estaba en pañales. Así que hay que tener en cuenta eso. Lo que me gustaría antes de hablar del disco es hablar un poquito de la banda, ¿bien? King Crimson es una especie de, ¿cómo decirlo? Esto se lo voy a sacar a un amigo, ¿bien? Es una especie de institución, ¿bien? No es tanto una banda de rock. Si bien nació como una banda y acá digamos, actuaban como tal, siempre el líder, hasta desde acá en adelante, sería Robert Fripp, uno de los mejores guitarristas, más virtuosos y más inteligentes de toda la historia de la música, ¿bien? Pero ¿qué ocurre? Después de este disco iban a ir rotando los diferentes miembros de King Crimson. King Crimson es una banda que se divide por etapas, ¿bien? Pero el único que siempre estuvo bajo la tutela de King Crimson es Robert Fripp. O sea, es una carrera solista bajo el título de una banda de rock. Y digamos que esa banda de rock con el tiempo se iba a transformar en una especie de seleccionado de los mejores músicos de los géneros que King Crimson tomaba en sus diferentes etapas. En este caso el rock progresivo, más adelante el avant-garde, más adelante la new wave, ¿bien? Pero siempre tomando lo mejor, los mejores artistas de cada género, ¿bien? E insertándolos a una idea compositiva que llevaba a cabo Robert Fripp. ¿Estamos de acuerdo? Eso hay que tenerlo en cuenta. King Crimson no es Pink Floyd, por ejemplo. King Crimson no es Queen. King Crimson no es una banda estándar. ¿Bien?
Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Vamos a hablar un poquito del disco y por qué dije que es tan importante a nivel género. Escuchar este disco en el año 1969 es algo que seguramente en su momento no se entendía muy bien, ya que tiene tanto lo malo como lo bueno del rock progresivo. ¿A qué me refiero con esto? Lo bueno es el amplio catálogo y abanico de instrumentos que se utiliza, bien, lo bien hecho que está. Esto no es una música que pueda tocar cualquiera y eso es un estándar de rock progresivo. Hay muchísimo, pero muchísimo virtuosismo. Hay canciones muy extensas con diferentes partes, otra característica del género. Pero también tiene lo malo, también tiene lo que terminó matando al género, que fue ser extremadamente grandilocuente, bien, estirar demasiado las cosas y experimentar muchas veces por experimentarlo, bien, por ocupar espacio en el disco, porque si bien hay muchos discos de rock progresivo, y este es uno de ellos, que son casi perfectos, la gran mayoría tendía a estirar demasiado las ideas, ¿bien? Y no completarlas de la mejor manera posible. Y pasan, y ocurre en este disco. ¿Estamos de acuerdo? Para terminar de hablar de la banda, esta banda está compuesta por Robert Fripp, por Lake, que Lake es un cantante que a mí en lo particular mucho no me gusta. Su trabajo en Emerson, Lake and Palmer no me llena demasiado, pero sí debo reconocer que en este disco la descosió completamente. Le debe mucho Robert Fripp a Lake porque es uno de los principales estandartes de este disco, ¿bien? Después tenemos a Gills en batería y después tenemos a Ian McDonald en todo lo que es referido a instrumentos que están por afuera de lo básico que es el rock, ¿bien? Que sería mellotron, saxofón, flauta. Era un músico, era el Brian Jones del primer King Crimson, ¿bien? Era un músico extremadamente versátil, ¿bien? Pero el que le da también el toque diferente al disco y el que muestra que King Crimson era una banda completamente diferente es el maravilloso Peter Sinfield, ¿bien? Que es el que hace las letras de las canciones. Unas letras que iban a dar cátedra dentro del rock progresivo, pero al mismo tiempo iban a ser también extrañas para dicho género, porque están cargadas principalmente de crítica social. Y la crítica social no sería un tema que toque muchas bandas en este género, ¿bien? Esto hay que tenerlo en cuenta. Para empezar a hablar del disco, y lo primero que hay que decir, lo primero que impacta de In the Court of the Crimson King es esto, es la portada magnífica e increíble hecha por Goldberg, ¿bien? Goldberg, Barry Goldberg, acá lo tengo anotado porque no recordaba el nombre, que sin lugar a dudas ya te vende el disco por la portada, ¿bien? Es una de las mejores portadas de la historia, porque aparte de ser una muy buena portada, es sin duda la descripción de lo que sentía uno escuchando el disco en esa época, ¿bien? Porque que un disco abra con un tema tan impactante y tan fuerte como es Hombre esquizoide del siglo XXI, y lo digo en español porque en inglés me sale desastroso, ¿bien? Muestra a las claras que no había mucha gente preparada para este tipo de música en ese tiempo, ¿bien? Fue como un impacto, fue como un shock que se quiso transmitir en esta portada, ¿bien? Vamos a mostrarla por adentro, así ya que estamos. Esta es una edición bastante reciente y tiene un disco de 200 gramos. Uno dice, 200 gramos no pesa nada. ¿Saben lo que pesa este vinilo? Es el más pesado de todos los que tengo. Pero bueno, más allá de eso. Y Hombre esquizoide del siglo XXI es el resumen perfecto de lo que es el rock progresivo en sí. En un solo tema juntaron lo mejor que tiene un género que todavía no había nacido y lo lanzaron en una especie de obra magna que es sin duda el tema más importante en la historia de King Crimson. Bien,
es lo que muestra por qué King Crimson iba a ser una banda diferente y por qué marcaba una época, marcaba una era, ¿bien? Era una música que estaba muy alejada de todo lo que se estaba haciendo. Seguramente hubo músicos que escucharon esto y sabían que era imposible de igualar, ¿bien? Al menos en esa época, en ese tiempo. Iban a pasar muchos años para que los discos de rock progresivo empiecen a formar la lista de los más vendidos y los mejores discos del año. Bien, pero ya in the Court of the Crimson King dio el puntapié inicial y no es que nació un bebé de este parto que fue Hombre Esquizoide del siglo XXI y este disco en particular, sino que nació un adolescente, ya formado con los vicios, con los errores, con los aciertos, pero algo ya completamente establecido, ¿bien? Y Hombre Esquizoide del siglo XXI es eso. Y si le sumamos a la letra la crítica social del hombre como venía, como se lo veía en esa época, el hombre del siglo XXI, que somos nosotros, ¿bien? Se veía una crítica muy ácida del futuro que vendría, que al final no sería tan así, pero hay muchas cosas que tiene razón este tema que por más que nos cueste aceptarlas, ¿bien? Este tema no es mi preferido del disco, pero sí entiendo que es el mejor, es el más importante y es el pilar que casi sostiene a todo el disco. ¿Bien? No a nivel de duración, sino a nivel de importancia, a nivel de lo que se iba a entregar. Bien. Después, para que vean que este es un claro ejemplo de cómo se establecerían los discos del género, tenemos el clásico tema que después de una obra magna trata de bajar los decibeles, que es I Talk to the Wind. Bien, una balada de flauta preciosa, muy bella, con un estribillo sublime, no tanto por el estribillo de la melodía en sí, sino por lo que ocurre detrás de esa melodía. Cuando la flauta se eleva y empieza a sonar con los diferentes instrumentos, es una preciosura. Bien. Y vuelvo a repetir, esto iba a ser canon y base en cualquier disco de rock progresivo. Genesis lo hacía, Jethro Tull lo hacía, sacando, bueno, en sus canciones extensas de un disco entero, ¿bien? Pero, Yes lo hacía, qué sé yo, toda banda, Pink Floyd lo hacía, toda banda de rock progresivo iba a tener esta idea, de poner un tema que baje los decibeles, ¿bien? Y hablando de bajar los decibeles y hablando de los vicios del rock progresivo, aparece Epitaph. Epitaph es un temazo impresionante, con una letra impresionante y con una melodía y una composición brutal, tremenda. ¿Bien? Pero para mí el gran problema de Epitaph es que es tan grandilocuente, es tan abrasiva, es tan pomposa, que llega un momento en el cual cansa por su larga duración, que es algo que iba a ocurrir muchísimo en el género, ¿bien? Si tuviera un minutaje un poquito más mínimo, ¿bien? Sería mucho mejor de lo que termina siendo, ¿bien? Pero aún así es uno de los mejores temas de un disco que, bueno, es uno de los mejores de la historia. ¿Bien? Epitaph es maravillosa, es increíble, pero se hace algo larga, mostrando un vicio, ¿bien? Pero el gran vicio del disco, el gran vicio del disco es Moonchild. Y a mí Moonchild me duele y me duele mucho. ¿Por qué? Los primeros 2 minutos de Moonchild son sublimes, son increíbles y son maravillosos. Una melodía hermosa, con una musicalización de ensueño, ¿bien? Parece un sueño Moonchild. Pero después viene toda la parte de experimentación, ¿bien? Toda la parte de pomposo progresismo, que uno dice, y no es que es pomposo progresismo, sino que no hay nada ahí adentro, ¿bien? No hay. El problema es que no ocurre nada en Moonchild, ¿bien? Yo sé que estaban intentando hacer una música diferente, estaban experimentando con cosas nuevas y siempre es bienvenido. Pero vos cuando le vas a dar 8 minutos a una experimentación que ni siquiera se oye casi nada,
vos vas a experimentar golpeando los platillos de vez en cuando, haciendo algún raspeo de guitarra, bien, y nada más. Estás comiéndole minutajes al disco y estás haciendo algo que no va para ningún lado y le estás sacando calidad al disco. Bien, y es una pena porque, repito, Moonchild, si duraría 5 minutos, aún con la experimentación que tiene, hasta hacer un highlight del disco, ¿bien? No tendría ningún problema en ponerlo. Porque hay que reconocer, si uno escucha Moonchild oscura, seguramente en algún momento se le van a venir alguna imagen de terror en la cabeza o de recuerdos en la cabeza y todo lo demás. Eso lo logra. Pero tanto tiempo, tanta necesidad de hacer eso sin ninguna melodía o sin ninguna idea que conduzca toda esa experimentación, hace que esto sea un vicio más que una experimentación. Y lamentablemente Moonchild es una pequeña mancha dentro de un disco perfecto. ¿Bien? Después viene el tema que le da título al disco y que es mi tema favorito del disco y es el tema que más iba a inspirar a bandas futuras. In the Court of the Crimson King es un tema épico, absoluto, maravilloso, extensísimo, con muchas idas y venidas, con detenciones musicales, con diferentes arpegios, con diferentes instrumentos que se van sumando, con una melodía que la verdad a mí en lo particular me parece la mejor del disco y con una letra que ahora sí iba a ser estándar dentro de lo que es el género, porque todo aquel que escriba canciones sobre rock progresivo mayoritariamente iba a pensar en este tipo de personajes bizarros y en esa onda medieval que tanto se utiliza en este tema. Bien, ahí atrás tenemos por ejemplo a Selling England by the Pound, que es un discazo impresionante de Genesis, que bebe muchísimo de este tema, pero muchísimo. ¿Bien? Pero es mi tema favorito no solamente por esto, es mi tema favorito por cómo está construida, ¿bien? Me parece el tema, junto con Nombre Esquizoide del siglo XXI, más inteligente de todo el disco. ¿Por qué? Porque cada movimiento, cada instrumento está puesto como una pieza dentro o está puesto como una pasada de pincel dentro de un óleo perfecto, ¿bien? Amo la parte que parece que termina y después vuelve más progresiva que nunca y vuelve más violenta que nunca y vuelve más sublime que nunca, ¿bien? Es un tema sublime, In the Court of the Crimson King. Y si sumamos todo esto, tenemos un tema que, aparte de ser maravilloso e increíble y completamente sorprendente para la época, tenemos un tema que es un ejemplo de cómo estructurar bien un tema largo. Porque los buenos temas largos pasan en un segundo, ¿bien? Eso pasa muchísimo con el rock progresivo. Cuando nos encontramos con una pieza increíble, esa pieza increíble parece que dura muchísimo menos de lo que dura en realidad. Y eso es lo que ocurre con este tema, ¿bien? Dura mucho más de lo que uno piensa que dura, ¿bien? Así que bueno, ya tenemos, ya he analizado las canciones, he analizado el grupo. ¿Qué nota se le puede poner a In the Court of the Crimson King? Sacando esos minutajes de Moonchild, que la verdad tampoco es que se sufren, bien, porque no hay casi música en esos minutajes, es como una pausa, bien. Yo no puedo ponerle menos de un 10 a este disco, porque a mí en lo particular me fascina, me parece uno de los discos que más me gustan en mi vida en general. En un top de discos favoritos no sale del top 10, bien, o del top 20, bien. Y aparte de que King Crimson es una de mis bandas favoritas de todos los tiempos, bien, amo King Crimson y todo lo que han hecho. Así que bueno, mi nota es un 10 para esta obra de arte. Vamos a seguir con el delivery de suscriptores. Voy a subir un video cada 15 días. Iba a ser uno cada semana, pero no llego con el tiempo. Bien, y ahora voy a tener un poquito menos tiempo que antes. Por eso voy a subir videos en vez de cada 2 días, cada 3 días. Al menos por un tiempito.
Pero bueno, espero que lo hayan disfrutado, sigan participando porque vamos a hacer una segunda parte. Los que hayan votado, vuelvan a votar, recuérdense en suscribirse a Twitter y suscribirse a Facebook y hacerlo desde ese lado, debajo de los comentarios de este video en Facebook y en Twitter, ¿bien? Y bueno, nos vamos a ver la segunda parte, así que muchas gracias por ver el video, adiós.